Rex Publicidad, promoviendo el desarrollo y crecimiento de nuestra región a través de Por Bahía. Que hay que entenderlo como un conflicto que no es solamente ambiental, sino que tiene esta dimensión laboral, económica muy clara. Argentina tiene una de las reservas de gas natural no convencional más grandes del mundo en Vaca Muerta. Yo creo que este intendente, esta mesa multisectorial, que me llena de orgullo, que estamos todos aquí sentados representando la ciudad, el gobernador y el presidente, más allá de que piensan distinto, creo que tienen la misma búsqueda. Las empresas son nosotros. Memoria del mayor incidente ambiental en Bahía Blanca. A 25 años del mayor incidente ambiental de la historia bahiense, FM de la Calle produce este podcast para recuperar nuestra memoria socioambiental y reflexionar sobre el extractivismo urbano y la relación entre la comunidad y las industrias petroquímicas. En el primer episodio revivimos los hechos del 20 de agosto. Una fuga tóxica de la unidad de clorazoda de la planta de Solvay Indupa. 8 días después, una doble fuga de amoníaco en la planta de urea de Profértil. Reconstruimos, en las voces de sus protagonistas, semanas de protestas, asambleas y piquetes que enfrentaron a la comunidad con las empresas. En el segundo episodio, a través de una historia de vida, contamos la transformación de Ingeniero White con la llegada del polo petroquímico. La pérdida de la pesca artesanal, las casas fisuradas, la contaminación y el desamparo que volvió a sentirse en la inundación de marzo de 2025. En esta oportunidad queremos contarte por qué decidimos narrar esta historia. ¿Quién decide cómo vivimos? ¿Las empresas o nosotros? ¿Qué intereses le dan forma a la ciudad que se construye? ¿Quién define qué es prioritario para nosotros? ¿Cuándo dimos el sí al estuario convertido en zona de sacrificio? En este último episodio, la investigadora Emilce Heredia Chas nos ayuda a pensar cómo se reconstruyeron los consensos que permitieron la continuidad y expansión del polo petroquímico después de los incidentes ambientales del 2000. Una historia que, lejos de ser del pasado, sigue marcando nuestro presente. Si escucha las sirenas, diríjase a un lugar cerrado, cierre puertas, ventanas y persianas. Respire a través de un paño mojado. Infórmese por Radio Nacional. Espere. Es interesante pensar esto, ¿no? Como que hay un solapamiento de procesos. Por un lado, los escapes del 2000 son un acontecimiento, ¿no? Que genera un quiebre y un estallido social. Pero hay que entender que ese estallido tenía unas raíces más profundas, que habla de un proceso mayor, que tiene que ver con la gran transformación neoliberal que venía atravesando todo el complejo ferroportuario industrial, que tuvo sobre todo su momento más intenso en la década de los 90. Emilce es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Nacional del Sur y magíster en Estudios Urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estudia la conflictividad producida en Bahía Blanca en vinculación al desarrollo del complejo petroquímico y portuario desde una perspectiva que conjuga el análisis histórico, el abordaje urbano-territorial y la ecología política. Entonces ahí se genera un desacople entre esos procesos productivos y justamente la salida laboral de la población de Guaite, ¿no? Que antes había un acople mayor de eso, ¿comprenden? Entonces, esa es una cuestión importante, porque el conflicto tiene esa dimensión también económica, no es meramente un conflicto ambiental, digamos, en sentido más reduccionista, tiene esa dimensión económica y laboral muy clara. Esa nueva etapa del proceso de privatización y extranjerización del polo petroquímico implicaba pasar la página y apostar a su ampliación. Para sostenerlo, fue necesario reforzar el discurso del progreso, las promesas laborales y el desarrollo local. La consigna que había marcado las calles de White, las empresas o nosotros, debía ser borrada de la memoria colectiva. El objetivo de esta iniciativa es contar con un espacio de trabajo más cerca de los vecinos de Ingeniero White a fin de reforzar la articulación entre las empresas, la comunidad y el gobierno municipal. Ya se sabe que las relaciones entre las empresas del área industrial y la comunidad a veces transitan por senderos algo complicados. La relación con la comunidad de Ingeniero White ha estado caracterizada por la desconfianza y una marcada sensibilidad a los temas ambientales.
de salud y seguridad, que señalan potenciales oportunidades de conflicto de no responder a estas cuestiones adecuadamente, con la intención de desarrollar un espacio de diálogo entre empresa y comunidad, surge el panel comunitario. Esta ingeniería social, que yo le llamo, comienza a montarse justamente con la privatización y la llegada de las transnacionales al polo petroquímico hacia mediados de los 90. ¿Cómo es que eso se ve? ¿Cómo es que lo pude ver? Básicamente, por ejemplo, que las empresas empiezan a tener departamentos de relación con la comunidad, ¿no? Que eso antes no existía. Y donde ahí justamente están estos ingenieros sociales que empiezan a pensar determinadas políticas, programas de relacionamiento con la comunidad y que respondían a una cultura corporativa que estas mismas empresas aplican en otros países y en otros lugares donde se asientan. Y que tiene que ver justamente por saber de las condiciones conflictivas de sus procesos productivos. Y acá en ese momento, esa política empieza más en términos de un carácter más comunicacional, de difusión, y no tan territorial todavía. Y sí, por ejemplo, ahí lo que se ve es el vínculo que estas empresas empiezan a tener con la agencia REX. REX Publicidad, promoviendo el desarrollo y crecimiento de nuestra región a través de Por Bahía. Por Bahía fue un programa televisivo de la empresa REX, conducido por Héctor Gay desde 1996 hasta 2013. Años más tarde, Gay sería intendente de Bahía Blanca entre 2015 y 2023. En esta semana está comenzando una obra vital para el desarrollo de una de las potencialidades más importantes que tiene Bahía Blanca, el puerto. Las siguientes empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo de la ciudad, la región y el país auspiciaron Por Bahía: Cargill, Indupa, Petroquímica Bahía Blanca, Polisur. La inversión total para ampliar el polo fue de alrededor de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, Emil se destaca que no todo el dinero fue destinado a financiar la infraestructura de las plantas, materias primas o sueldos. Una parte importante financió la construcción de un dispositivo de propaganda que fue presentado como responsabilidad social empresaria. Su objetivo: moldear discursos, imágenes y prácticas para gestionar los conflictos derivados de una actividad industrial que contaminaba el aire, el agua y la vida cotidiana en Ingeniero White. Es como un engranaje clave de esa máquina de expresión petroquímica, digo, que se empieza a montar en ese momento, y que, por ejemplo, es el momento en que nacen esos suplementos especiales del polo petroquímico, de su aniversario, del Día de la Industria Petroquímica, y de ese tipo de suplementos, ¿no? Que esa maquinaria empieza a producir incesantemente todos los años para ciertas fechas, como uno de los productos más importantes, ¿no? Si bien hay algunos otros. Ahora bien, lo que sucede con los escapes del 2000 es que esa ingeniería social que ya se había empezado a montar hacia mediados de los 90 con la llegada de las transnacionales es totalmente potenciada y sistematizada, ¿no? ¿Y cómo? Es que si bien antes las empresas generaban de manera aislada cada uno sus programas, en ese momento se crea una asociación específica, que es la AIQBB, Asociación Industrial y Química Bahía Blanca, donde justamente las empresas ven que hubo una reacción en conjunto contra el polo petroquímico, más allá de la responsabilidad particular de una empresa u otra, y ahí se asocian las 4 empresas principales del polo petroquímico. En su momento era PB Polisur, Dow Chemical, Solvay, Indupa, en ese momento era Solvay, Indupa, Mega y Profertil. Y entonces ahí sí se ve una multiplicación de esa intervención que, por un lado, en Bahía Blanca, continúa manteniéndose más en términos de un eje de difusión, comunicación, cultura y demás, pero sí en Guaite adquiere un carácter fuertemente territorializado y que se expresa en diversas dimensiones de la vida social, ¿no? Sobre todo interviniendo muy fuertemente en las instituciones, sociedades de fomento, clubes, bomberos voluntarios, escuelas, jardines, ¿no? Ahí sí tienen, como cuando yo hablaba con el gerente de la IQBB, nuestro objetivo primordial es Guaite. ¿Y por qué?
porque justamente el conflicto del 2000 tuvo un carácter eminentemente huitense. La activación fue de los vecinos de Huaite. Las nuevas oficinas de la AIQ y de la Cámara de Concesionarios y Permisionarios se proyectan, se dijo también en esa oportunidad, como un espacio de mayor y mejor contacto con la comunidad para fomentar el diálogo y el trabajo en conjunto, potenciando un compromiso de más de una década con el desarrollo sustentable de Ingeniero White y de Bahía Blanca. Mientras las empresas reforzaban su presencia en White, también contaban con la complicidad de las autoridades políticas, que garantizaron que no le faltaran ni recursos ni bienes comunes para sostener su expansión. Hay que entender que así como producen mucho más, también multiplican justamente el consumo, la apropiación de lo que yo entiendo como, no me gusta decir recursos, sino bienes comunes, que al estar emplazados en este espacio, son bienes comunes naturales y urbanos. Por ejemplo, ¿y por qué lo digo así? El agua que necesitan para producir. No solamente es la apropiación del bien natural, el agua, sino de las infraestructuras que hacen posible su almacenamiento, distribución y consumición, ¿no? Y también, digamos, esa idea de entender esa apropiación de esos bienes en términos del grifo, pero también del sumidero. También se multiplican entonces los efluentes hacia el estuario, todas las emanaciones hacia la atmósfera, ¿no? Que es un bien común natural, es un bien común global. Ese mismo patrón de apropiación se trasladó a las políticas públicas. En la etapa previa a la gestión por parte de ABSA, el servicio de agua y cloaca fue privatizado a la empresa Azurix. En ese proceso, el gobernador Eduardo Duhalde firmó el anexo 0 del contrato, que establecía que, a partir del 7º año, el agua del dique Paso de las Piedras se destinaría prioritariamente al polo petroquímico, aún por encima de las necesidades de la población. Este acuerdo redefinía las relaciones de poder entre vecinos, poder político y empresas. Mientras la comunidad observaba con preocupación cómo se comprometía un bien común esencial, el discurso oficial hablaba de articulación público-privada y de desarrollo compartido, evitando el conflicto. En los hechos, se consolidaba un modelo extractivo que prioriza la expansión industrial sobre los derechos de las personas. No tenemos agua, yo hace como 6 años ya que vengo con problemas de agua. Con la crisis hídrica se agravó el problema, la situación. ¿Va a haber restricción de agua en Bahía Blanca? Se va a pegar la responsabilidad empresaria. Que cada uno haga un uso racional. Daniel Scioli, exgobernador y candidato a presidente. Primero por los sectores productivos, que es donde se consume un 30%. Entonces creo que en esos términos, en esas coordenadas, ¿no?, más generales, es el caldo de cultivo que estalla a partir de los escapes, y donde está muy interrelacionadamente, ¿no?, que hay que entenderlo como un conflicto que no es solamente ambiental, sino que tiene esta dimensión laboral, económica muy clara. Y estamos pensando a las puertas de la crisis del 2001, cuando Bahía Blanca en ese momento estaba liderando el ranking de las ciudades con mayor desocupación. La gente de Bahía Blanca, los vecinos de la ciudad, también han salido a la calle. No se terminó el hambre acá, por eso estamos en la plaza. Gano 160 pesos, tengo 4 chicos y mi marido desocupado. Estoy sola, estoy con mis 7 hijos. 7 hijos. Vine ayer a la municipalidad, me dieron 2 paquetes de fideo y 1 de arroz. Tenemos una solución, no tenemos trabajo, no tenemos que darle de comer a los chicos. Yo sí lo que veo es que en los gobiernos municipales, incluso más allá de los diferentes signos políticos, hay una continuidad en sostener al polo petroquímico, al puerto, entendiendo esta lógica que no cambió desde en grandes rasgos la lógica de funcionamiento económico, socioambiental, que se traza a los 2000, continúa siendo la del presente. Y en ese sentido siempre se sostienen estos imaginarios del desarrollo, que el desarrollo de la ciudad y del conjunto de sus habitantes se sigue prometiendo en función del crecimiento del polo, del puerto y demás, con a veces cambios de los discursos
diferentes tonalidades, pero ahí sí hay una continuidad muy grande. En una genealogía de la administración de la licencia social de las empresas y su articulación con organismos y políticas públicas, Emil se identifica una nueva operación en torno al conflicto que se generó en 2011, cuando las autoridades locales y nacionales, junto a YPF, intentaron promover la instalación de una planta de gas natural licuado en Puerto Cuatreros, en la localidad de General Daniel Serrit, a 15 kilómetros de Bahía Blanca. La obra implicaba el dragado de la zona interna de la ría hasta una profundidad de 45 pies, equivalente a 14 metros, para permitir la circulación de buques regasificadores. A su vez, la gran cantidad de material refulado que se extraería sería utilizado para la creación artificial de 2 grandes islas a entregar a empresas privadas, lo cual fue entendido por la población como una nueva ampliación del polo petroquímico, desde Ingeniero White hasta General Daniel Serrit. El proyecto movilizó en su contra a organizaciones vecinales, ambientales y culturales, con la destacada participación de jóvenes e integrantes de la comunidad académica. Contra el dragado, vecinos autoconvocados de Serrit se concentraron en la rotonda de ingreso a la vecina localidad, expresando su desacuerdo con el dragado. Queremos comunicar que somos vecinos que nos unimos espontáneamente ante una problemática común, la posible destrucción de la ría y del segundo humedal en importancia en la provincia de Buenos Aires, en pos de un pseudo progreso como al que han sometido a White. Por ello decimos que no nos oponemos al progreso, siempre y cuando no se hipoteque nuestro bienestar y el de las futuras generaciones. Es otro conflicto, otro escenario histórico, donde ahí hay diferentes componentes que me parecen importantes para entender esto. Por una parte, que ahí la reacción es contra el puerto, ¿no? En su conjunto, no es ya las empresas del pueblo en particular, sino contra la expansión del puerto. Y por otro lado es un conflicto con los actores que se movilizaban, eran serrenses o bahienses sobre todo, ¿no? De esos dos espacios, y no huitenses. Solamente algunas participaciones más marginales o de no tan numerosas. Ahí es cuando justamente, tanto por los actores como por, bueno, frente a quién se estaba reclamando, yo entiendo que es un acontecimiento que como todo acontecimiento, genera una discontinuidad en la historia y un reposicionamiento de los actores y esas relaciones de poder. Y es cuando esas políticas de esa gestión de la licencia social se desplaza más fuertemente desde un carácter más empresario hacia el consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. El de Bahía Blanca es el primer puerto autónomo de la República Argentina. Su ente administrador, el Consorcio de Gestión, fue creado por la Ley 11.414 como entidad de derecho público no estatal y comenzó a funcionar a partir de septiembre de 1993. Su presidencia es uno de los cargos políticos que dependen del partido que gobierna en la provincia de Buenos Aires. Y hacia ahí se desplazó esa política, ahí claramente estas políticas de, ya no le podemos decir responsabilidad social empresaria, porque hay una lógica más fuerte de articulación público-privada, ¿no? En el seno del consorcio, donde ahí sí tiene un papel muy importante sus bieles y su gestión, donde desde el discurso se le da lugar a esto de no puede ser sí el desarrollo del puerto, pero que genere trabajo. ¿Cómo lo llevan estas primeras horas de trabajo en el lugar? Bueno, la verdad que con mucho entusiasmo, comenzando con una responsabilidad importante, ¿no? Es un momento trascendente para nuestro puerto, que está, bueno, como prioridad de agenda de gestión para el gobierno nacional y provincial, con la posibilidad de que se radiquen y lleguen muchas inversiones, de poder ser efectivamente el puerto de salida de Vaca Muerta y bueno, me parece que... En febrero de 2020, el gobernador Axel Kicillof designó como presidente del consorcio a Federico Susbieles. Este diferenció su gestión de las anteriores con la reapertura de algunos sectores del puerto a la comunidad y la inversión en obras públicas, en Ingeniero White y de apoyo a instituciones de la localidad.
Desde allí construyó su candidatura a la Intendencia de Bahía Blanca, cargo que asumió en diciembre de 2023. El desarrollo armónico, digamos, la utilidad pública que este lugar tiene, necesariamente este movimiento económico se debe traducir en mejora de calidad de vida para nuestra comunidad, más trabajo, digamos, ¿no? Y bueno, en eso estamos. No podemos ser más una ciudad de espaldas al mar. De algunas maneras como que se escuchó a ese movimiento socioambiental contra el dragado y a investigaciones que hemos realizado vinculadas y en diálogo con esas preguntas y esas problemáticas. Estaba en diálogo, pero bueno, justamente ahí es cuando los límites del discurso, ¿no? Cuando justamente yo les decía, bueno, la lógica de funcionamiento no cambió. Y hasta también yo me pregunto, ¿hasta qué punto se puede cambiar también? No se puede cambiar solo desde lo local, ¿no? Cuando vos tenés lógicas transnacionales ahí, actuando en el territorio. Y hasta el presente también nos podríamos hacer esa pregunta con este desplazamiento, ¿no? De la gestión del directorio, de la gestión del directorio del consorcio hacia el municipio. La última etapa de la gestión de Susbieles en el Consorcio de Gestión del Puerto y la planificación de su campaña electoral y plataforma política se centraron en una nueva promesa de progreso atada a un megaproyecto extractivo. En septiembre de 2022, YPF y Petronas, la Compañía Nacional de Petróleo y Gas Malaya, firmaron un acuerdo para liderar un proyecto integrado de GNL en Argentina que abarcaba el desarrollo de los recursos de gas no convencional de Vaca Muerta y la construcción de plantas de licuefacción de gas natural para producir hasta 25 millones de toneladas por año para su exportación. El proyecto incluía el diseño y la construcción de un gasoducto dedicado, el cual duplicaría la capacidad total de la Argentina, más las instalaciones portuarias y complementarias requeridas. Argentina tiene una de las reservas de gas natural no convencional más grandes del mundo en Vaca Muerta. YPF y Petronas, Grupo Global de Energía de Malasia, vienen trabajando juntos desde hace 8 años en el desarrollo de Vaca Muerta y anuncian hoy su alianza para la investigación y desarrollo del proyecto de infraestructura más importante de las últimas décadas. Yo creo que este intendente, esta mesa multisectorial, que me llena de orgullo, que estamos todos aquí sentados. Federico Susbieles, intendente de Bahía Blanca, exdirector del Consorcio de Gestión del Puerto. Representando la ciudad. El gobernador y el presidente, más allá de que piensan distinto, creo que tienen la misma búsqueda. La necesidad de tener una estabilidad jurídica, impositiva, ¿no? En el desarrollo del negocio, certezas, que bueno, lo hacen un proyecto especial. En la Argentina ha habido también otros momentos de situaciones especiales, análogas. Por ejemplo, en el momento que había que empujar e impactar en Vaca Muerta, en 2014 Chevron tuvo condiciones especiales, digamos, un acuerdo que incluso fue cuestionado, digamos, porque era un acuerdo secreto, un acuerdo que se llevó adelante, que fue exitoso, que permitió que Vaca Muerta rompa una inercia, digamos, Más allá de las ilusiones de la dirigencia política y las entidades empresarias locales, como la Unión Industrial y la Corporación del Comercio y la Industria, tras la asunción de Javier Milei a la presidencia, la inversión de la empresa malaya fue prometida al gobernador de Río Negro, un aliado a la ultraderecha, para instalarla en su territorio en detrimento de la provincia de Buenos Aires, bajo gestión peronista. Cabe destacar que luego de varias semanas de disputas y la concesión de beneficios fiscales por parte de ambas regiones, Petronas terminó cancelando la inversión. Entonces a mí cuando se reactualizan de nuevo también estos imaginarios del desarrollo en relación a, por ejemplo, Vaca Muerta y lo que podría ser lo que iba a ser la planta de Petronas, también es interesante entender esto, que en Bahía, más allá de que no está esa planta, que no se hizo, no se va a hacer, igual ya están sucediendo cosas en relación. Hay veces que a mí me llama la atención en la dinámica del conflicto y preguntarse por qué hay o no hay conflicto, que están habiendo nuevas expansiones, transformaciones, ¿no? Con refinería Bahía Blanca, también exportación de petróleo por Galván, o sea, y hay nuevas ampliaciones. Nos podríamos meter más de lleno, ni hablar en Rosales, por ejemplo. Y a mí cuando me preguntan por eso, de nuevo, yo vuelvo a lo mismo. La lógica de funcionamiento de todo este complejo que está bajo el poder de grandes transnacionales y tienen una dinámica de funcionamiento que en términos generales no es que ha habido una transformación radical, es como, yo digo, bueno, más allá de las proyecciones futuras,
tenemos la historia para hacer respuestas a esto. Entonces yo creo que desde ahí, como que creo que la historia nos puede dar muchas respuestas. Y sobre todo, por ejemplo, esta historia, ¿no? La de los escapes del 2000. Las empresas o nosotros sigue siendo un interrogante vigente. La ciudad que nos proponen no es neutral. Las empresas avanzan con ganancias récord y despliegan una estrategia de seducción. Abren espacios, organizan actividades culturales, se muestran cercanas a la comunidad. Mientras tanto, profundizan un modelo extractivo que concentra beneficios y reparte costos sociales y ambientales. La inundación de marzo de 2025 expuso el contraste más duro. Una ciudad vulnerable frente a empresas que acumulan y remiten al exterior utilidades millonarias año tras año. Hace 25 años, el 20 de agosto de 2000, una fuga tóxica marcó a Bahía Blanca. Después de analizar la historia reciente, los escapes del 2000, la expansión del puerto, la gestión de los conflictos y las licencias sociales para las empresas, hasta megaproyectos como la planta de Petronas, nos preguntamos: ¿es posible un desarrollo industrial y comercial armonioso con la comunidad? Esta producción plantea que es fundamental discutir una y otra vez la ciudad que queremos habitar y reflexionar sobre los intereses detrás de cada decisión que afecta a nuestro presente. La pregunta sigue abierta. ¿Qué pensás? ¿Las empresas o nosotros? Hasta acá el tercer y último episodio de Las empresas o nosotros. Una producción de FM de la Calle. En este episodio utilizamos archivos de Canal 9, Canal 7, Canal Somos Bahía, Crónica TV, C5N, material institucional de las empresas petroquímicas y FM de la Calle. Participamos de la producción y realización de este podcast Maya Dittler, Ana Paula Vela, Paula Ercoli, Emiliano Randazzo y Mauro Llanesa. Somos integrantes del equipo de FM de la Calle. Te invitamos a compartir y volver a escuchar los 3 episodios donde reconstruimos esta historia a 25 años del mayor incidente ambiental en Bahía Blanca. Encontrá el podcast en Spotify, YouTube o delacalle.org. Gracias por escuchar.